Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanas y 60 del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy tenemos a una súper invitada. Ella es la jueza Marta Eugenia Magaña López. Es doctoranda en Derecho y maestra en Amparo por parte del Centro de Estudios Carbonell. También es maestra en Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Bueno, nuestra querida invitada, la jueza de distrito, pues actualmente es titular del Juzgado Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos. También es coordinadora de juezas y jueces de distrito del 18º Circuito. Querida jueza Marta Eugenia, bienvenida a Luchando por la Justicia del IME Radio. Muchísimas gracias por la invitación, Jessica. Es un placer estar aquí con ustedes y con tus escuchas. Muchas gracias, jueza. Y bueno, vamos a platicar de este tema que ha sido tan importante, tan relevante, que tiene que ver con el tema de lecturas fáciles, con relación a las sentencias, a las resoluciones que emiten las autoridades jurisdiccionales del país. Pero hemos visto también que la Corte y que diversas autoridades del ámbito jurisdiccional han sacado protocolos para juzgar con perspectiva de género, para grupos históricamente discriminados. Sin embargo, también tenemos presente que deben de ser con lenguaje ciudadano, que también tienen que ser accesibles para las personas con alguna discapacidad visual, que consultan en braille, o las infancias, las juventudes. Pero platíquenos un poquito más de qué va este tema de lecturas fáciles. Claro que sí, mira, te platico. Para empezar, pues los formatos de lectura sencilla no son propiamente o la única sentencia, digámoslo así. ¿Esto qué significa? Que bueno, en el expediente se emite la sentencia en el formato tradicional que todos conocemos, con las especificaciones, ahorita hablando de amparo, pues bueno, que nos establece el artículo 74 de la Ley de Amparo, que nos dice, bueno, que tiene que contener el acto reclamado, analizar los conceptos de violación, valorar pruebas, precisar las consideraciones y los efectos. Son las partes, digámoslo así, de la sentencia. Ahora, la Ley de Amparo no nos establece propiamente que tengamos que hacer un formato de lectura sencilla, pero que sí no lo establece. Es una obligación convencional e internacional, porque así se prevé en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en otro instrumento internacional que es la Convención de las Personas con Discapacidad, en opiniones, observaciones de la Comisión de Derechos Humanos. En fin, tenemos un bagaje de instrumentos internacionales y determinaciones ya incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecen estos formatos de lectura sencilla. Incluso al inicio tú hablabas de los protocolos que ya existen. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, en la parte final también nos habla de este tipo de lecturas culturalmente adaptado. También lo vemos en el protocolo para juzgar personas con discapacidad. Entonces es algo que ya ha permeado, incluso por ahí ya nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está ahorita en su entrada en vigor, en este tiempo que se le da la norma para que ya pueda ser aplicable, ya también específicamente nos habla de estas sentencias o formatos de lectura fácil, porque Jessy deberá saber que no solamente se hace en sentencias, sino también lo hacemos en otro tipo de acuerdos o resoluciones. Va ligado al acceso a la justicia, porque nosotros tratamos de salir de ese marco formalista donde las resoluciones se hacían en ese idioma técnico que utilizan los abogados, porque cada institución legal pues tiene un nombre. Entonces, no toda la gente o la gente que no estudia derecho tiene por qué saber de esto. Sin embargo, es justamente a esas personas, a esos gobernados, que nosotros dirigimos estas sentencias. Es muy, muy importante que la persona que va a recibir esa sentencia, porque no siempre es favorable, en ocasiones no es de acuerdo a lo que ella esperaba, en otras ocasiones sí, pero cualquiera que sea el caso, es justamente la persona que está involucrada quien debe de conocer de viva voz, sin un intermediario que normalmente es el abogado que lo tramita, entender
qué es lo que está diciéndole el juez. Me hace reflexionar varios puntos porque comenta que son guías, no está a rango de ley y por lo tanto, bueno, no es una obligación, entendería, para las y los juzgadores. Sin embargo, pues bueno, dentro de este acceso a la justicia nos vamos a encontrar con diversas barreras, pero usted como experta en la materia, ¿cuáles son las principales barreras que se enfrentan las personas para este acceso a la justicia justamente con relación a la lectura fácil? Tenemos muchas barreras. Por ejemplo, hablabas tú al inicio de las personas que tienen alguna complicación visual. Para ellos, el propio consejo ya establece una forma en que nosotros podemos enviar la sentencia y hacer un sistema de lectura braille. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si esta persona no es especialista en derecho? No va a entender la sentencia en un lenguaje normal. Y aquí nosotros pudiéramos hablar de la diferencia entre un lenguaje ciudadano y un lenguaje que se utiliza o es distinto para una sentencia en formato de lectura fácil. Por ejemplo, un lenguaje ciudadano sería aquel en que eliminemos ciertos tecnicismos y tratáramos de explicarlo en forma que lo entendiera una persona de la ciudadanía en general. Pero esto no significa que propiamente la entienda quizás un niño, no significa que la pueda conocer un migrante que tiene quizás estudios pero relacionados a las normas de su país. Entonces, si te fijas, ahí es donde se genera esa variante y esa necesidad de que los derechos humanos tienen que atenderse a cada caso. Nosotros antes estaban las reglas y decíamos, bueno, esto es azul porque así lo dice la ley, y de ahí no nos salimos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que cada caso es distinto y que cada caso merece una atención especial, vemos que aunque la norma dice azul, bueno, hay azul claro, hay azul fuerte, hay azul tenue. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que atender a los hechos específicos del caso, ver quién es la persona a quien se va a dirigir esa sentencia o incluso que está involucrada en el asunto, como por ejemplo en los temas de guarda y custodia. Quizás el amparo lo promueve el papá, pero sabemos que están involucrados los derechos del niño y tenemos que informarle. Quizás a su modo de pensar, en sus palabras, pero saben que algo está pasando y que hay involucradas autoridades y que se va a tomar una decisión. Si desde que nos llegan ese tipo de asuntos nosotros comenzamos a hacer una admisión o una suspensión, donde le empezamos a informar al niño, a la niña o al adolescente qué está pasando y que finalmente se va a tomar una resolución en cuanto a con quién él se va a quedar a convivir y por qué, pero con un lenguaje no ciudadano, un lenguaje dirigido a esa persona, porque tenemos que atender a las distintas vulnerabilidades. No es lo mismo una niña de 7 años a una niña de 7 años con una deficiencia visual que además es indígena. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en cada caso para llegar a ese formato y que realmente nosotros podamos comunicar en forma directa, y me refiero juzgado o juez o jueza, y a la persona que va dirigida. Y ahorita que comenta esta parte, por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a contar con información accesible, justamente lo que nos explicaba, que no solamente es respecto de la sentencia, sino también del proceso judicial. ¿Ya existe algún catálogo o categorías en el cual consideren a qué grupos se les va a poner especial atención? Es decir, si es para la niñez, para los adultos mayores, para personas con alguna discapacidad, incluso hay diversos tipos de discapacidad, no solamente la visual, también hay personas con discapacidad intelectual, para la niñez, incluso también para las personas que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas, si ahí necesitan temas de intérprete y si en dado caso también participa la Defensoría Pública en este caso. Muy interesante la pregunta. Tenemos que atender exactamente a cada caso para ver el hecho, ver a quién va dirigida y nosotros poder definir si es necesaria ese formato de lectura fácil y cuál va a ser el formato. Porque no siempre es un escrito, sino en ocasiones puede ser un video, puede ser un formato braille, puede ser que se realice esa sentencia en un formato de lectura sencilla y que además de eso necesites una traducción de un intérprete, necesites un formato de lenguaje de señas mexicano. Hay muchos tipos, nosotros tendríamos que ver
¿Cuál es la barrera que tenemos que fracturar? Porque recordamos que la discapacidad o esas barreras que se crean para que las personas no puedan tener acceso a sus derechos, las crea la sociedad. Tenemos que romper esa barrera para que esta persona, quien va dirigida a la sentencia, pueda entenderla sin necesidad de algo más. Entonces nosotros vamos a generar lo que le llamamos ese apoyo para que pueda entenderlo. Ahí es donde empezamos a crear formatos, empezamos también a documentarnos porque nosotros somos jueces y sabemos de derecho, pero no somos especialistas en otros campos. Esto es interdisciplinario. Tenemos que acudir a ciertas personas especialistas para que nos ayuden a generar ese formato o a determinar o identificar cuál es el formato ideal para esta persona a la que estamos dirigiéndonos. Jueza, y ahorita que comenta esta parte, dentro del Poder Judicial a nivel general, ¿existe alguna capacitación, profesionalización, no solamente para las y los juzgadores, sino también para el personal que apoya en cada una de las áreas para poder contar y resolver justamente, pues para garantizar el acceso a la justicia y también con información accesible? El Consejo de la Judicatura se ha preocupado por realizar cursos. Ahora no son obligatorios, sin embargo, sí ha habido cursos relacionados con lenguaje ciudadano, con lecturas sencillas. Se elaboró por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tipo guía para realizar estos formatos, pero ha sido complicado porque cada caso es distinto, es completamente distinto. El Consejo de la Judicatura nos ha dado cursos, recientemente estoy tomando uno en lenguaje de señas. Sí ha tratado como de capacitarnos, también cualquier requerimiento técnico o especial que se necesite, tienen la opción de apoyarnos, lo hacen a través también de comunicación social para crear videos, infografías. Entonces sí hay un apoyo, pero como es tan amplio este tema que incluso pues no se puede como establecer en una norma aspectos particulares de cómo hacerlo, ¿no? Porque cada caso es distinto. Entonces, la obligación de hacerlo existe, sí, se realiza en ciertos casos. El hecho de que no se haga invalidaría una sentencia, digamos, normal. No, hasta el día de hoy no es así. Entonces, creo que esto va más por un tema de derechos humanos que busca llegar en forma directa a la persona a la que va dirigida. Sin embargo, al día de hoy te digo, todavía no se exige de forma tal que se invalide si no se hace. No sé si me explico. Totalmente, sin duda es un tema de lo más interesante, pero querida jueza, vamos a hacer una breve pausa. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con la jueza Marta Eugenia Magaña López, que nos está explicando sobre las resoluciones, los procesos judiciales de lectura fácil, de lectura accesible. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa que no solamente sale al aire de forma tradicional, radio convencional, sino también a través de la app del Imer Radio y también a través de diversas plataformas digitales. El día de hoy estamos con la jueza Marta Eugenia Magaña López y nos está platicando sobre procesos judiciales, cómo es que se debe de tener acceso a la justicia con información accesible y sobre todo de lectura fácil. Pero querida jueza, ahorita que nos está platicando sobre todo de este tema de la profesionalización que es de carácter optativo dentro del Poder Judicial, quisiera preguntarle, ¿el tema presupuestal afecta para poder capacitar a las y los prestadores de este servicio de acceso a la justicia, de impartición de justicia, o como es de carácter optativo, pues realmente es más fluido el tema para poder garantizar este acceso a la justicia con formatos accesibles de lectura fácil? Y también si debemos, en otra pregunta también, nosotros como justiciables, como personas que buscamos acceder a la justicia, ¿qué información nos tienen que vertir en estos formatos de lectura fácil?
Pues mira, en relación al tema presupuestal, pues yo creo que impactaría en cualquier institución, porque para darte capacitación de ese tipo, evidentemente se necesitan recursos. Ahora, ¿a qué me refiero con el optativo? O sea, cada persona y cada integrante del Poder Judicial de la Federación elige conforme a sus necesidades y a los temas que se desarrolla día a día, cuáles de los cursos son los que va a tomar, porque también el Consejo ha determinado, sobre todo la Escuela Judicial, ha hecho lineamientos para pues asegurarse de que realmente estamos tomando esos cursos. Entonces no puedes empatar, por ejemplo, dos cursos, porque también pudiera afectar en cuanto a tu trabajo. Y también, fíjate, te platico que ese tipo de capacitación también se hace abierta. ¿Esto qué significa? Que la gente que no está dentro de la institución y que incluso no conoce del derecho o no es profesionista en derecho, puede tomar esos cursos, algunos de ellos que están enfocados como en esos temas, para que estén muy pendientes por ahí de las redes de la Escuela Judicial. Y en relación a cómo se realizan, tenemos por ahí una pequeña guía que sí les recomiendo y es la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encuentra en su página web, basta que ustedes pongan en el buscador guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil y ahí vienen unas pequeñas pautas a seguir. Entonces nosotros al elaborarlas, pues primero visualizamos un poco los hechos, ubicamos las necesidades de la persona a la que se va a dirigir o de las personas y atendemos al tipo de redacción. Tiene que ser un formato que sea muy sencillo y pequeño, digámoslo así. Nosotros en ese tipo de sentencias muchas veces utilizamos los mismos términos. En un lenguaje coloquial tratas de no repetir palabras, pero aquí quizás el término debe repetirse para no confundir a la persona. También, bueno, ya nos vamos al diseño que te platicaba, que pueden ser videos, infografías, pueden ser una hoja normal con el formato. Últimamente no sé si has visto por ahí que se utilizan como colores, quizás dibujos, tratándose de niños. Y mucha gente por ahí se dice, bueno, es que esto es como infantilizar el derecho y esas cuestiones. Y pues yo te pregunto, si la sentencia o este formato va dirigido a un niño, una niña de 6 años, ¿por qué no habríamos que hacerlo infantil? Estos niños se comunican o tú llamas la atención a través de esos dibujos. Por ejemplo, los niños ahora toman el teléfono celular y ¿qué utilizan? Los emojis. A través de ellos se comunican, ellos saben que una carita feliz tiene una emoción, ellos saben que una casita, lo que significa, saben lo que significa un osito. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgador o la juzgadora? Ver de qué forma se comunica esa persona para nosotros adaptar el formato de lectura sencilla a quien va dirigido y entonces sí, no necesite alguien que te ayude a entender lo que te están diciendo. En este punto, ¿ya se cuenta dentro del Poder Judicial con datos duros, algunas estadísticas o algún informe de cuál ha sido el impacto de estas sentencias de lectura fácil? Es decir, si realmente muchas personas lo solicitan o si algún grupo históricamente discriminado en concreto es el que lo requiere más, o en su experiencia o en lo que usted ha visto, ¿cuál es el escenario que más solicita este tipo de sentencias o procesos judiciales con lectura fácil? Me atrevo a decir que no hay todavía una estadística en relación con este tema, pero también te puedo comentar que últimamente sí ha tenido mucho impacto y hemos visto por ahí en redes muchas sentencias, muchos formatos de lectura fácil. Personas a las que más se dirigen, los que más se utilizan son personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Yo también he realizado algunos formatos para adultos mayores que no tienen grado de estudios. La he realizado también para personas migrantes que, como te recuerdo, vienen de otro país y además pues no conocen los términos jurídicos. Y muchas ocasiones, por la forma o por los argumentos de la sentencia, es necesario hablar de ciertas instituciones que una persona normal no entendería, ¿no? En un lenguaje normal tampoco se entenderían, es un poco complejo de explicar. El hacerlo de una manera sencilla no significa propiamente que la persona tenga una discapacidad, simplemente que le das un lenguaje que pueda entender, porque, te repito, las personas a quienes se dirigen las sentencias no tienen la obligación
obligación de tener conocimientos en derecho para poder venir al juicio de amparo, porque precisamente pues es un juicio de derechos humanos que tiene que tener esta sencillez, es parte de esto. Este tipo de sentencias también ya existen en juicios civiles, en juicios penales, entonces esto va trascendiendo y yo lo visualizo que a futuro esto no queda aquí, sino que todavía se va a expandir. Sin duda es un tema muy interesante, pero la última pregunta, jueza, para el caso de las personas con discapacidad intelectual, ¿nos podría decir muy brevemente cómo opera en estos casos todavía más sensibles? Claro que sí. Mira, en este tipo de casos, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es el tipo de discapacidad, porque aunque sea intelectual, hay muchas formas de comunicarse con la persona. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo ella se comunica. Entonces, nosotros por ahí tenemos un asunto en la Suprema Corte, es el amparo en revisión 1368 de 2015, donde se emite un formato de lectura fácil precisamente para una persona que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, esta persona sí puede comunicarse, quizás con palabras muy sencillas, y ahí la Corte obliga a la autoridad a darle estas respuestas y todos estos acuerdos y sentencias en ese lenguaje que esta persona pueda entender. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nos acercamos al apoyo. ¿Quién es el apoyo? Es las personas que conviven día a día con ellos y que son los que rompen, digamos, con esas barreras sociales, físicas que tienen estas personas para poder desarrollarse y ejercer sus derechos. Entonces, a ellos nos acercamos y preguntamos qué es lo que necesita, cómo puedo yo comunicarme. Y entonces ahí es donde empezamos a ver de qué forma vamos a crear este formato de lectura fácil. Y podemos ver por ahí que han salido videos, entonces en estos casos quizás el video deba de ir pausado, tiene que tener palabras muy específicas. Tenemos que procurar también esos medios para que el video lo pueda ver, ¿no? Y lo pueda reproducir, porque pues es su sentencia. Entonces hay que cuidar como que muchos aspectos, hay que, te digo, acudir a personas que ya tienen esa especialidad y esa capacidad. Quizás nosotros tenemos las palabras legales, pero ellos tienen la forma didáctica de cómo podemos emplearlo. Y ahí es donde comienza a generarse ese formato de lectura sencilla. Entonces, como verás, es un formato de lectura sencilla muy complejo de realizar. Totalmente, pero realmente ha sido muy positivo por lo que nos ha explicado, que no solamente es exclusivo de la vía del amparo, sino también de otras materias, y también que es muy útil para los grupos históricamente discriminados. Pero querida jueza, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle redes sociales donde podemos encontrarla. Claro que sí. Antes que nada, agradecer por la entrevista y te voy a dar mi ex ahora. Es @Marta con H, K, Magaña, y mi Facebook es Marta KM. Y ya nada más te voy a dar 2 números que puedes checar por ahí estas sentencias que se hicieron en mi juzgado, y es el amparo indirecto 238 del 2023, que tiene un formato de lectura fácil para una niña de 6 años, y el 1251 de 2021, que se hizo para unos niños que venían en una defensa del parque, y esta es una infografía. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de El Imer Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, jueza. Hasta luego. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. ¿Sabías que un 26 de enero de 2014 murió José Emilio Pacheco? Cambio de forma y soy todo. Quien fuera poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano. Estudió Derecho en la UNAM, sin embargo, desarrolló su vida académica y profesional en la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo literario comenzó en la revista Medio Siglo. También colaboró en la revista de la universidad y fue miembro del Consejo de Redacción de la Revista Mexicana de Literatura. La UNAM le otorgó el doctorado honoris causa en 2010. Fue distinguido con el Premio Cervantes en 2009. Perteneció al grupo Poesía en Voz Alta. Porque sin mí no habría mundo. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.